Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a hablar de una de esas reflexiones que llevaba mucho tiempo cavilando en mi cabeza y la verdad es que estaba esperando el momento y el lugar indicados para poder soltarlas en este canal. Y qué mejor momento que en el día de hoy, donde Netflix finalmente estrena Eden Zero, el nuevo anime creado evidentemente por la mente de Hiro Mashima, el creador de otros proyectos como Rage Master o Fairy Tail, quien podemos disfrutar de esta maravillosa animación en la plataforma de Netflix, o al menos de su primera temporada, quien está basada en el manga que actualmente está publicando en Norma Editorial, por lo cual es una manera estupenda para conocer uno de los nuevos trabajos de gran Hiro Mashima. Pero para aquellos que me seguís ya desde hace tiempo, seguramente sabréis que evidentemente con Eden Zero estoy bastante harto de una opinión que se ha extendido como la pólvora, y es el hecho de pensar de que esta serie no deja de ser un Fairy Tail 2.0, es decir, la misma historia rebozada de distinta forma. Y créanme que esto no es para nada así, gente. Ya que sí que es cierto que evidentemente Mashima no es el más original a la hora de reinventar sus historias, por el simple motivo de que muchas veces recicla algunos diseños, conceptos de sus obras anteriores, o que por ejemplo el planteamiento de su historia normalmente suele ser el mismo, el hecho de que te explica la historia de un huérfano creado en un remoto territorio y que evidentemente va a descubrir un mundo lleno de aventuras gracias a unas habilidades únicas en él. Sin embargo, esto sería una lectura bastante superficial de lo que significan las obras de Mashima, por lo que en este vídeo lo que voy a hacer es intentar quitaros la venda de los ojos para muchos de aquellos que evidentemente os habéis negado a ver Eden Zero porque pensáis de que es una mera copia de Fairy Tail, o porque directamente no sabéis de qué va esta historia o que queréis adentraros en ella, por lo que en este vídeo voy a daros 5 motivos para que veáis que Eden Zero se diferencia bastante de Fairy Tail. O sea, de que con esto claro, vamos a comenzar el vídeo de hoy. Vale, gente, antes de entrar en harina voy a dejar claro el funcionamiento de este vídeo, porque lo que vamos a hacer es hacer una comparativa de las dos historias en lo que serían sus puntos fuertes, es decir, el argumento, los personajes, el mundo donde habitan, la magia o el éter en el caso de Eden Zero, y evidentemente también vamos a hablar de reciclaje, es decir, de esos pequeños guiños que parecen molestar a tanto a los fans, que evidentemente marcan, por así decirlo, como el punto para que esta opinión negativa se extienda a partir de aquí. Pero evidentemente vamos a empezar por el principio y vamos a hablar del argumento de ambas series. Lucy Herfilia es una maga de espíritus estelares quien siempre ha soñado con unirse a uno de los gremios más populares del reino de Magnolia, Fairy Tail. Sin embargo, tras una serie de circunstancias, Lucy es engañada por el malhechor, quien se hacía pasar por un miembro de este gremio, hasta que se encuentra con Natsu Dragnir, un misterioso chico de cabellos rosados, quien resulta ser uno de los miembros más populares de este gran gremio, quien no solo rescatará a la joven cuando esté en peligro, sino que también le invitará a unirse al gremio de Fairy Tail, donde juntos vivirán toda clase de aventuras fantásticas en este lugar. Por otro lado, Eden Zero nos cuenta la historia de Shiki Granberg, un joven quien ha vivido toda su vida en un remoto planeta que en antaño fue un gran parte temático habitado únicamente por robots, cosa que le ha llevado a Shiki desde su más tierna infancia en el hecho de poder salir de este planeta para conocer toda clase de amigos por todo el universo. Desafortunadamente, con el paso de los años, este planeta es terriblemente olvidado, hasta que Rebecca, una VTuber, llega al planeta para hacer un reportaje para su canal de viajes con el objetivo de intentar conseguir el mayor número de suscriptores. Tras encontrarse con Shiki, siendo esta la primera humana que ve en su vida, y resolver una situación de descontrol en el planeta, Rebecca le propone a este que recorran juntos la galaxia y que conozcan mucho más allá de lo que este remoto planeta podía haberle ofrecido al joven. Como veis, gente, ambas series tienen básicamente los mismos patrones en lo que se refiere, ya que evidentemente tanto Shiki como Lucy son los protagonistas de estas historias y eventualmente tienen un sueño por cumplir hasta que aparece un catalizador en sus vidas. En el caso de Shiki es Rebecca y evidentemente en el caso de Lucy es Natsu, por lo cual los dos personajes lo que consiguen es abrirles todo un mundo de posibilidades y que evidentemente conozcan mucho más allá de la pequeña vida que llevaban antaño. Y la verdad es que aquí, aunque ambas historias tengan una
un mismo nexo, es decir, un mismo componente, una misma estructura de aparecer un personaje cerrado en su mundo hasta que aparece un catalizador que le expande su mundo, la verdad es que, sinceramente, el objetivo de Fairy Tail nunca ha quedado muy claro como historia, mientras que Eden Zero, desde el primer capítulo, sí que lo tienes claro desde el principio, que es evidentemente recorrer el cosmos y efectivamente hacer amigos por la galaxia, que es el gran objetivo de Shiki, y aparte también el de Rebecca, es de intentar llegar al máximo número de suscriptores. La verdad es que en este aspecto podías pensar de que evidentemente desde un principio tenía más claro Mashima el objetivo de la historia, pero en cambio Fairy Tail a lo mejor era un poco como más caótico y más, a lo mejor, más espontáneo. Y ojo, gente, con esto no quiero decir de que Fairy Tail hiciera mal en su momento cuando inició esta historia, porque verdaderamente tampoco hace falta tener un objetivo final para justificar tu historia, porque evidentemente existen grandes historias que les ha pasado lo mismo, como por ejemplo el manga de Gintama, que es un claro reflejo de que evidentemente ninguno de los protagonistas de esta historia tenían una gran profecía o algo que cumplir para llenar sus vidas, o por ejemplo también el caso de Rurouni Kenshin, que la verdad es que tampoco ha tenido un objetivo fundamental en la vida como para decir que lo justificara toda la trama que se ha presentado por todos los topos de la historia de Nobuhiro Watsuki. La verdad es que esto es algo que funciona un poco en función del autor, y la verdad es que sinceramente aquí ya podemos ver un buen punto para ver que evidentemente las dos historias, al menos por su planteamiento inicial, no representan directamente lo mismo. Pero evidentemente, para que podamos abordar mejor este punto, es hora de que hablemos de los personajes que conforman las dos historias y ver las grandes diferencias que existen respecto a ellos. Y es que, tal y como hemos dicho en el apartado anterior, evidentemente el primer gran hecho que diferencia a las dos tipologías de personajes, o al menos en el caso de Eden Zero, es que estos, por lo menos, tienen evidentemente un objetivo principal que cumplir, que evidentemente va mucho más allá de lo que sería el objetivo genérico de toda la historia, que es encontrar a Mother, la entidad que rige el universo. Pero aparte de esto, o este gran objetivo que se marcan todos los protagonistas por conseguir, cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones o deseos personales, como en el caso de Shiki, conocer a mucha gente y reunir muchos amigos del universo, Rebecca ser una VTuber de éxito, o en el caso de Homura, que es evidentemente encontrar a su maestra. Objetivos individuales que evidentemente confluyen en una misma dirección y en un mismo viaje que los hace coincidir en la nave de Eden Zero y que evidentemente los llevará al mismo destino, mientras tengan objetivos que efectivamente se compatibilicen los unos con los otros. Por el contrario, ¿podemos hablar de un verdadero objetivo en el caso de los protagonistas de Fairy Tail? En el caso de Lucy, por ejemplo, podríamos decir que desde el segundo capítulo ya se cumple su deseo, que es formar parte del gremio de sus sueños. Pero ¿qué del resto de personajes? Podríamos quizás pensar que Natsu se podría haber marcado el objetivo de buscar a su padre Enid, aunque muchas veces a lo largo de la historia se nos explica que este personaje no le da importancia a este hecho y que sueña con el día que algún día se reencuentren, porque está convencido de que pasará así. Pero en ningún momento de la historia vas viendo cómo Natsu va reuniendo información sobre el paradero de su padre, y en ningún momento te hacen ver que esto pueda ser la trama principal de esta historia. Y esto tristemente pasa con otros personajes que evidentemente, aunque sean un derroche de carisma y aunque sean totalmente encantadores, podríamos decir que su máximo objetivo o su máxima aspiración en lo que es todo el desarrollo de la serie es simplemente proteger el gremio de magos de Fairy Tail y acabar con el enemigo random que aparezca en ese momento. Así que, como veis, gente, para mí en el caso de Eden Zero es bastante importante el hecho de que cada personaje tenga un objetivo propio que alcanzar, porque los convierte en pequeños engranajes de una máquina que evidentemente va girando y que da forma a la trama de toda esa historia, y que efectivamente llegará momentos en que seguramente sus objetivos no sean compatibles, o que a lo mejor directamente decidan no colaborar porque a lo mejor entran en conflicto en algún momento en los intereses de uno respecto a otro, y creo que esto le da bastante vidilla a la trama. Y sí que es cierto que a lo mejor en Fairy Tail ha llegado momentos en que evidentemente también han llegado este choque de ideales y de objetivos por parte de algunos de los personajes, pero ninguno de ellos tiene un gran objetivo a futuro. Es decir, nadie tiene una meta como por ejemplo en grandes mangas como One Piece, que quiere convertirse en el rey de los piratas, o Naruto, que se quiere convertir en un Hokage. No, pero por ello, y tal y como os he dicho en el primer apartado del vídeo, no se convierten en malas series por eso. La verdad, creo que sinceramente este tipo de series le ofrece una libertad fastuosa al autor, por el hecho de que evidentemente los personajes no tienen que ir siempre atados a unas necesidades, y la verdad es que sinceramente aquí ya podéis notar que también el planteamiento de ambos personajes, o de ambos universos, son bastante diferentes a nivel de cómo será la mecánica de la serie, o cómo cada uno de ellos va a tomar las decisiones que van a marcar sus historias.
Pero ahora que ya hemos hablado de los personajes y del argumento de la historia, es momento de que hablemos de su mundo, es decir, dónde viven estos personajes o qué entornos van a desarrollar la aventura o sus aventuras a lo largo de los tomos de la serie. En el caso de Fairy Tail nos encontramos en un mundo que tiene como temática principal la magia y la fantasía, y sin moverse de esta, consigue crear elementos que evidentemente tengan como base esta temática sin moverse evidentemente de algo que pueda discernir bastantes de estos. Es más, la acción está contenida completamente en el reino imaginario de Fiore, sin dar posibilidad a que nuestros magos puedan explorar más allá de estas tierras, o al menos en lo que sería la serie principal. Pero sin duda alguna, el elemento fundamental que defiende el mundo de Fairy Tail es sin duda Magnolia, o más concretamente el gremio de Fairy Tail donde habitan nuestros protagonistas, donde se convierte en el hogar de estos y que efectivamente se trata del nexo de unión increíblemente importante para esto. Por lo que respecta a Denzero, el escenario de esta gran obra es sin duda el Cosmos Sakura, una enorme galaxia donde todos y cada uno de los planetas de esta gran manga le ofrecen a nuestros protagonistas una manera única totalmente de reinventarse, ya que cada uno de estos planetas habitables en este cosmos infinito nos ofrecen una visión distinta de este. Por ejemplo, podemos ver toda clase de temáticas a lo largo de ellos, desde utopías futurísticas, lugares virtuales donde podían ser parecidos a un videojuego, sitios que eventualmente se convierten en un referente de la Edo antigua, por lo que normalmente podemos pensar que aquí nos ofrece Mashima toda una colección de posibilidades para que nuestros protagonistas puedan reinventarse y puedan reinventar sus estilos a lo largo de la trama. Y sí, gente, en esta historia también existe un gremio al que pertenecerán Shiki y Rebecca, pero efectivamente en este caso no tienen un nexo de unión tan fuerte como en el caso de Fairy Tail, siendo simplemente un lugar de paso y donde normalmente nuestros protagonistas simplemente informarán de los pasos que han llevado a cabo del universo. Vale, gente, si comparamos en este caso los dos mundos de los dos protagonistas, nos encontramos con que el reino de Fiore, la verdad, es un recinto que cierra bastante las posibilidades de nuestros magos para ser más versátiles, de tener nuevas y estupidantes aventuras. Sin embargo, Fairy Tail tiene un gran nexo de unión para nuestros protagonistas, un lugar al que volver y al que los convierte automáticamente todos en familia, que ese es el papel del gremio y que efectivamente se convierte en la fantástica referencia para que nuestros protagonistas puedan avanzar y que evidentemente se convierte en un personaje más de la familia de Fairy Tail. Sin embargo, en Eden Zero aquí vemos que el papel del gremio es algo completamente circunstancial, no tiene nada que ver con ello, simplemente es un mero trámite el tener que informar sobre las misiones que van realizando, pero también efectivamente lo grande que tiene esta historia y que evidentemente la difiere completamente de Fairy Tail es el hecho de que como esta historia está ambientada en una galaxia, las posibilidades de reinvención de los personajes son terriblemente enormes. Pueden pasar desde cualquier tipo de historia por sus manos, porque evidentemente aquí no están cerrados a un único plano que sería normalmente en este caso el de la ciencia ficción, ya que como hemos visto a lo largo de los primeros compases de esta historia, la variedad de reinos y la variedad de mundos es tan grande que evidentemente te hacen ver de que esta historia no solo tiene que estar enfocada en la ciencia ficción, porque nos van a ofrecer muchas grandes cosas que hacen desmarcarse en todo momento a los personajes y tener tú ese rintintín o esa emoción por saber cómo va a ser el siguiente mundo o el siguiente planeta a donde van a visitar nuestros protagonistas. Pero evidentemente lo que nunca puede faltar en las historias de Mashima son efectivamente los combates, y evidentemente en estas dos obras estamos hablando de energías o evidentemente de formas de luchar completamente distintas de una de la otra, o sea de que en este momento lo que vamos a hacer es analizar uno de los grandes factores que difieren bastante a las dos obras, que es por un lado hablar de la magia de Fairy Tail y por el otro del Ether Gear de Eden Zero. De la misma forma que Dragon Ball tiene el Ki, Bleach tiene el Reiatsu y Naruto tiene el Chakra, la energía que los protagonistas de esta obra manipulan es el Ether, una energía que rige el universo y que mucha gente ha conseguido canalizar a través de toda clase de dispositivos y de máquinas que facilitan la vida de sus habitantes. Sin embargo, unos pocos elegidos entre los cuales se encuentran nuestros protagonistas son los que posean el Ether Gear, quien les permite canalizar esta energía de forma particular dentro de sus cuerpos y creando toda
clase de habilidades únicas, como por ejemplo en el caso de Shiki, quien puede manipular la gravedad a su alrededor, o Homura, que es capaz de invocar espadas creadas de esta energía. Por lo que respecta a Fairy Tail, este elemento evidentemente sería la magia, pero en este caso está dividida más específicamente por los diferentes elementos o los diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, en el caso de Natsu, este es un Dragon Slayer capaz de no solo manipular su elemento, sino que además utilizarlo como catalizador para verse más poderoso o incluso hasta devorarlo, consiguiendo así desatar todas las habilidades de un auténtico dragón. Otro ejemplo sería la magia de manipulación de hielo, que al igual que la del Dragon Slayer tiene sus propias variantes, aunque estas no relacionadas con los elementos que proponen cada uno de estos, como sería en el caso de los Dragon Slayer, sino que esta más bien se basa en las formas que pueden adoptar estas, ya que por ejemplo podemos ver que en el caso de Grey Fullbuster lo que hace es crear toda clase de objetos inanimados con el hielo, mientras que Leon Grey lo que consigue es transmitir que la forma de canalizar el hielo de sus distintas habilidades sea convertirlos en toda clase de objetos animados y en toda clase de animales que se lanzan contra el objetivo. Tras este punto, lo que podemos dejar claro es que evidentemente en Fairy Tail la magia es algo muchísimo más común de lo que parece en el reino de Fior, es decir, verdaderamente llega un capítulo de la historia en que se hace más evidente de que todo el mundo tiene acceso a la magia o que cualquier persona pueda aprender, y que la verdad es que las diferencias entre magos residen un poco en la forma en cómo manipulan la magia, es decir, como en el caso de Grey, de lo que os acabo de contar hace un momento, donde verdaderamente la única diferencia entre los manipuladores de hielo es la forma en que se le dota a los diferentes objetos que puedan crear con estos. Sin embargo, en Eden Zero vemos que los manipuladores de Nether Gear son verdaderamente como una auténtica lotería, es decir, en el caso de que son muy pocos los que son capaces de conectar esta energía dentro de su cuerpo, y además el efecto es totalmente único para esa persona, es decir, aquí no hay posibilidades de que una persona te pueda copiar el Nether Gear por el único motivo de que evidentemente estas son las capacidades que desarrollas tú al canalizar esta energía, por lo que evidentemente esto llevará a que en ningún momento nos podamos encontrar con otro manipulador de la gravedad en lo que va de historia, o al menos de momento lo que nos ha explicado Hiro Mashima de esta historia, por lo que la verdad, al darle este toque de unicidad directamente a cada uno de los usuarios de este tipo de energía, es lo que hace grande a Eden Zero y que lo hace marcar que sus personajes tengan una diferenciación clara respecto a todo lo que pueda acontecer o a cualquier personaje que pueda aparecer en un futuro. Pero venga, vamos a intentar ir al filón. Vamos a hablar ya directamente del quinto y último tema, que directamente es lo que ha levantado más ampollas y lo que parece que la gente no está acostumbrada a ver en las obras de Mashima, que es el hecho de reciclar modelos, reciclar ideas de sus obras anteriores. Y para que veáis claro este tema, lo que voy a hacer es evidentemente hablar del reciclaje que sufrió Fairy Tail y hablar por otro lado el reciclaje que sufrió Eden Zero. Y creo que para empezar este tema lo justo es empezar por Fairy Tail, porque me temo que mucha gente no sabe evidentemente de que Fairy Tail, de la misma forma que lo hizo Eden Zero, sufrió mucha herencia de los personajes o de conceptos de la anterior obra de Hiro Mashima, Rave Master, destacando algunos ejemplos como por ejemplo en el hecho de que uno de los personajes que también daban significado a la historia de Rave aparece eventualmente en Fairy Tail, y este es el caso de Blue, la pequeña compañera de aventuras de Haru, quien pasa a convertirse en Fairy Tail en una de las invocaciones preferidas de Lucy, o por ejemplo en el caso de la aparición del misterioso Shigeru Caesar, quien era uno de los personajes más emblemáticos de la anterior obra de Mashima, quien tiene un extraño parecido evidentemente con Gerard Fernández, e incluso conservando ambos el mismo tatuaje sobre su cara, o el increíblemente conveniente y parecido que son las habilidades de Música y de Grey en la historia de ambos personajes, porque por ejemplo, Música en Rave Master lo que podía conseguir con sus habilidades mágicas era manipular la plata, y en cambio Grey lo que conseguía era manipular el hielo. Bastante conveniente todo, ¿no os parece, gente? Pero evidentemente Mashima volvió a hacer lo mismo en esta obra, volviendo a ofrecernos otra vez al personaje de Elsie Crimson, quien tiene más que evidente parecido con una de las heroínas de su serie anterior, Elsa Scarlet, de la misma forma que el gato Happy vuelve a repetir en esta historia, pero esta vez convirtiéndose en el compañero robótico de la protagonista Rebecca, así como además a lo largo de la historia podemos ver evidentísimos guiños y pequeños cameos que hacen referencia a la historia de Fairy Tail y evidentemente a muchos de sus personajes. Vale, gente, con este último punto seguramente muchos de vosotros estáis pensando ahora mismo, jope, ¿por qué Fran se acaba de meter de forma tan descarada en la boca
del lobo o en el blanco de toda la polémica que tiene esta historia. Pues con el simple motivo de que haceros evidenciar que evidentemente esto de heredar cosas de las obras anteriores es algo que lleva haciendo Mashima desde sus primeros inicios de su historia como mangaka. Y efectivamente también esto es algo que no solo ha hecho Mashima, sino también ha hecho una gran cantidad de mangakas alrededor del mundo. Por lo que sinceramente, si simplemente queréis evidenciar el caso de Mashima, pues me parece estupendo, pero es que estáis haciendo caso omiso a grandes mangakas que también han hecho esto mismo a lo largo de sus historias. Pero ejemplificándolo más, vamos a hablar de dos de los ejemplos que más han molestado en el caso de Denzero, como por ejemplo es el caso de Elsie Crimson y Elsa Scarlet, que evidentemente son hermanas separadas al nacer. Pero sinceramente las dos tienen visiones muy distintas de lo que se representan en sus distintas obras. Por ejemplo, en el caso de Elsa Scarlet, no solo se convierte en la heroína de la historia por el único motivo de que es la más poderosa de los magos del gremio de Fairy Tail, sino que se convierte evidentemente en la salvadora del día, esa que se enfrenta a los enemigos más poderosos por tal de proteger a su gremio. Sin embargo, Elsie Crimson es todo lo contrario, es decir, es una pirata espacial totalmente despiadada que sin duda alguna tiene sus propios objetivos y que en raras ocasiones se va a convertir en la benefactora de nuestros protagonistas. La verdad, todo lo que rodea todavía este personaje es lo suficientemente misterioso como para pensar que no va a ser ni mucho menos una hermanita de la caridad como lo fue Elsa. Y esto mismo es lo que pasa con el caso de Happy, ya que mientras por un lado el Happy de Fairy Tail pertenece a la raza de los Exceed y tiene todo un gran desarrollo por explicar qué significa su raza y cuál era el objetivo de esta y por qué llegó a conocer a Natsu, en el caso de Happy pues es bastante más chorra en el caso de Denzero, por el único motivo de que simplemente el compañero robótico de Rebecca, a causa de que evidentemente Rebecca tenía un gato que por desgracia sufrió un accidente y que pudo revivir gracias a la cibernética y convertirlo en su compañero de aventuras. La verdad es que me extrañaría mucho que este personaje tuviera un desarrollo tan profundo como el que tuvo Happy en su momento en Fairy Tail, por lo que sinceramente solo lo puedo caracterizar esto como un guiño a Fairy Tail o una manera muy simple para que Mashima nos vuelva a devolver un personaje que tenía su cierto carisma a la historia y darle, pues bueno, un nuevo objetivo en la vida, tampoco algo súper vital, la verdad. Así que en conclusión, gente, como lo que he querido explicaros con este vídeo es que evidentemente puede que a lo mejor ambas historias tengan pilares sólidos en lo que se refiere a su construcción, pero sinceramente creo que tienen matices suficientemente interesantes como para ver que las dos se desmarcan bastante. Evidentemente con esto no quiero decir que una sea mejor que la otra, porque entiendo que mucha gente evidentemente va a preferir Fairy Tail antes que Denzero, por el único motivo de que Denzero ahora es la novedad, es lo nuevo, todavía no le ha cogido cariño a los personajes, y evidentemente Fairy Tail ha estado mucho tiempo en nuestras vidas como para pensar que eventualmente Denzero vaya a ser el reemplazo fácil de esta. Evidentemente Denzero se tiene que ganar todavía los laureles para ser considerada como una gran obra de Mashima, y entiendo que mucha gente le haya podido tildar de una copia barata de Fairy Tail. Sin embargo, lo que he querido demostrar con este vídeo es que evidentemente tenéis que resetear el chip, que evidentemente tenéis que tratar de Denzero como si fuera una obra totalmente independiente del autor y no caer en los topicazos de decir no veo esta serie porque es un plagio de Fairy Tail. No, gente, abrir más la mente y pensar que evidentemente todo lo que vais a ver que a lo mejor os parezca plagio son simplemente pequeños guiños y referencias, que Mashima se está esforzando mucho en contar su propia historia única con el Denzero y que eventualmente va a seguir creciendo esta maravillosa historia, porque efectivamente no podéis juzgarla por los dos primeros capítulos que hayáis leído del manga o los dos primeros episodios que hayáis visto del anime. Darle tiempo porque Mashima siempre empieza sus historias de forma calmada y bastante poco a poco va creciendo y va llegando a la maravillosidad de lo que normalmente nos suele ofrecer. Y si no, pues ya me lo diréis cuando lleguéis a más tomos de la serie y descubráis que evidentemente os estáis perdiendo con el cero todo un filón que merece ser descubierto. Y en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que me he quedado súper a gusto soltando todo lo que tenía que soltar sobre esta comparativa entre las dos grandes series de Mashima, pero dejadme en comentarios qué opináis de esta reflexión que acabo de hacer, si evidentemente hay algo que marque más la diferencia entre Denzero y Fairy Tail que se me haya olvidado comentar en este vídeo, así como vuestras opiniones sobre las dos series, porque me muero por conocerlas. Aparte que otra cosa de la porque también me muero es que me dejes un pedazo de like si te ha gustado este vídeo, lo compartas con todos aquellos que tengan este conflicto de pensar que Fairy Tail es una 2.0
de la versión de Den 0, o que por ejemplo también otra cosa que es muy importante que puedes hacer para motivarme muchísimo más es que evidentemente te suscribas a este canal, porque eso evidentemente me va a poner, vamos, las pilas para traeros muchísimos más vídeos como este, o de mejores evidentemente, porque estamos ya nada de los 800 y habrá que celebrarlo de alguna manera, ¿no? Pero en fin, al margen de todo esto, pues evidentemente lo último que queda por recordaros es lo básico y típico de siempre. Que mi nombre es Frank Infantes, este es el Otokugen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.